días, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra escuela de Fundación Familia Integral en nuestros cursos virtuales. Hoy continuamos con este espacio y vamos a hablar de asertividad y comunicación organizacional en época de crisis. Esta vez nos va a acompañar la profesora María Cristina León. Con mucho gusto, bienvenida, María Cristina. Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Virtual de FAMI, Fundación Familia Integral. Para mí es un gusto y un placer poder compartirles esta nueva clase en lo que vamos a tratar sobre comunicación asertiva en espacios laborales. Y bueno, pues yo muy gustosa de estar acompañándoles aquí con ustedes y me voy a permitir para iniciar la clase compartir la pantalla con el primer tema, que es comunicación asertiva en la parte organizacional y qué es lo que pasa cuando se presentan las crisis. Perfecto. Entonces, el tema general de esta batería de clase es comunicación asertiva en espacios laborales. Vamos a ver la asertividad y la comunicación organizacional en época de crisis, que es un tema muy importante, algo que normalmente suele pasar a las empresas y ahora que se ha venido agudizando con el tema de la pandemia, ¿no? Que es lo que ha movido diferentes partes de desarrollo de los seres humanos. Y entonces aquí vamos a mirar comunicación y asertividad. Y para empezar, quiero compartirles dos reflexiones muy cortitas. La primera que dice, la comunicación puede ser muy poderosa si la realizamos de forma adecuada. ¿Por qué? Porque una buena comunicación crea. ¿Y qué es lo que crea? Crea mejores canales de ida y vuelta de información, en primer lugar. En segundo lugar, crea también espacios seguros de comunicación de lado y lado, ¿ya? Y tercero, se crea también espacios para poder opinar, poder dar ideas, poder sugerir cambios, sin que nos sintamos juzgados o nos sintamos que nos están quitando ese derecho que tenemos a comunicarnos. Y entonces aquí dice Walter Rizzo, ni sumisión ni agresividad, si el equilibrio es la asertividad. Y lo vamos a mirar más adelante en los estilos de comunicación, cuál es el estilo más adecuado en el que debemos ubicarnos para poder aprender a escuchar, aprender a responder y a recibir respuestas. Los objetivos de esta clase son dos, y son conocer la importancia de la comunicación asertiva como una herramienta en la cultura organizacional, y el segundo es desarrollar técnicas y herramientas para mejorar la comunicación interna y externa en las empresas. Ahora vamos a mirar la comunicación asertiva y qué es la comunicación asertiva y qué es la asertividad. Vamos a partir de algo muy fundamental, que todos los seres humanos lo hacemos por necesidad, y además porque tenemos la capacidad de comunicarnos. Y entonces comunicarse esto forma parte de una interacción social necesaria, la cual permite conocer a fondo el entorno y compartir experiencias propias de cada ser humano. Esto significa estar en interacción permanente, constante, frecuente con los demás seres humanos. ¿Para qué? Para poder expresar lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que pensamos o lo que queremos hacer. Sin duda alguna, esto es, además es un derecho, ¿no?, que tenemos como seres humanos. También tenemos la parte de la comunicación asertiva. Y aquí he tomado dos definiciones muy claras y muy precisas para esto. Y es expresar opiniones y valoraciones, evitando la descalificación, reproches y enfrentamientos. Entonces, aquí tenemos, cuando somos asertivos, pues
tenemos la cualidad de poder expresar, de saber expresar lo que queremos decir, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras necesidades. Y a la vez también tenemos la habilidad de receptar sugerencias, opiniones, necesidades, sentimientos, expresión de emociones, etcétera, que muy probablemente nuestros colaboradores nos quieren transmitir. Luego tenemos que significa también comprender las necesidades propias, ser responsable de las emociones y conectarse con los demás. Es decir, aquí también trae un poquito a colación el tema de la empatía, que también lo vamos a ver más adelante, y que para ser asertivos necesariamente tenemos que aprender a ser empáticos. Luego, según la Real Academia Española, define a la asertividad como la capacidad social en la que aprendemos a expresar nuestros sentimientos y emociones. Descubrimos la manera de respetarnos a nosotros mismos sin actuar de manera agresiva. Entonces aquí también es aprender a estar en el lugar del otro, a ponernos en los zapatos de la otra persona y sentir primero las sensaciones o las emociones que la persona puede tener en un X o Y momento, y que no sabe muchas de las veces como consecuencia de eso, cuando está bajo, yo que sé, presión o problemas familiares, problemas laborales, muy probablemente no tiene la manera asertiva de poder comunicarse y se expresa pues como en el momento lo pudo haber hecho. Sin embargo, aquí vamos a conocer cómo podemos hacer también para abordar situaciones conflictivas. Finalmente, para cerrar esta partecita, tenemos que la base de la comunicación tiene 3 cosas muy principales, muy fundamentales. La primera, cultivar una actitud abierta hacia uno mismo y hacia los demás, que es también ser empáticos. Luego, mantener la calma ante cualquier situación, ya sea de crisis o de problemas, siempre mantener la calma. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos un poco más serenos, un poco más calmados, estamos también más seguros y podemos escuchar mejor y poder tomar decisiones que en el momento sean las más adecuadas. Respetar otras opiniones, aunque no las compartamos. Si bien es cierto, todos los seres humanos somos una diversidad de creencias, pensamientos, sensaciones, emociones, problemas, etcétera, y por ende debemos respetar todo ese conglomerado que es el ser humano. Entonces, si bien es cierto, suelen haber disputas o malos entendidos por el tema del que no concordamos la forma de pensar o de creer frente a una determinada situación. Entonces aquí vamos a aprender a cómo manejar estas situaciones. Para ir adentrándonos un poquito en el tema, tenemos la parte de la dinámica laboral, que es en donde la mayoría de empresas se desenvuelve, desde la persona que nos hace la limpieza hasta la persona de la gerencia general. Y aquí tenemos 5 componentes muy importantes, que son el clima organizacional, el clima laboral, el trabajo en equipo, el liderazgo y el desempeño laboral. Todos estos están entrelazados y tienen una cosa en común, que también es la comunicación. Dentro del clima organizacional, pues bueno, se encarga de definir los lineamientos, directrices, estrategias de intervención. Y el clima laboral se encarga, en cambio, de todo lo que tiene que ver en el diario trascender y vivir de la parte operativa, de la parte administrativa, de las gerencias, etcétera. Es decir, aquí presenta un panorama de desenvolvimiento laboral, de qué factores están afectando el normal clima de la empresa. Luego tenemos el trabajo en equipo. Este es muy, muy, muy importante porque a través de él se camina a conseguir objetivos, ya sea a corto, mediano o largo plazo.
Luego también mucho tiene que ver el tipo de liderazgo que se practica en la empresa, porque de esto depende todo el resto de factores que estamos analizando. Luego tenemos el desempeño laboral y aquí es la evaluación que normalmente las empresas hacen a sus empleados para mirar su desempeño, para mirar su productividad, su efectividad, su eficiencia, su nivel de compromiso y colaboración. Pero ahora, de todos estos, ¿cómo o por qué están relacionados con la comunicación asertiva? Precisamente porque en cada uno de estos factores la comunicación es muy, muy, muy importante y por ende, actualmente la nueva cultura organizacional empresarial, pues está creando ya mecanismos, estrategias innovadoras de comunicación. Entonces aquí ya van creando diferentes canales de comunicación para precisamente dar a conocer a la empresa qué es lo que se está haciendo en cada uno de los ejes estratégicos en los cuales está desenvolviéndose. Y ahora sí, vamos a analizar el tema de lo que es la crisis dentro de la asertividad y la comunicación organizacional. Este punto muy importante, porque bueno, hagamos un poquito de análisis de lo que pasó con el tema de la crisis por pandemia. Ya adicional, cada una de las empresas, así como en cada una de las personas y de los hogares, se vive ya un cierto tipo de crisis. Ahora, sumémosle a esto un tema de pandemia, y aquí vamos a ver que la crisis puede poner a prueba las partes de una organización o empresa. ¿Por qué? Primero, porque como factores para originar crisis en una empresa tenemos fusión entre empresas, una ola de despidos o lo que nos pasó, que es el tema de la pandemia. Precisamente cuando se van a fusionarse empresas, se dan preocupación, incertidumbre, nerviosismo y no se sabe qué es lo que va a pasar. Cuando existe el tema de fusión, generalmente muchas de las veces se tiende a recortes de personal o a que el giro del negocio tenga nuevos lineamientos, nuevas estrategias, porque claro, ya se fusionan y ahí vienen cambios a nivel gerencial, a nivel de la visión, de la misión, de los objetivos o de los planes estratégicos. Luego tenemos la ola de despidos, porque claro, hay fusiones, hay inversionistas o socios que traen a su propia gente, entonces empieza a darse una ola de despidos y también crea incertidumbre al respecto, porque no se sabe si con las nuevas cabezas organizacionales yo voy a conservar o voy a perder mi empleo. Y ahora viene el tema de la pandemia, y el tema de la pandemia sí que trajo, yo creo que en la mayoría de empresas, tanto públicas como privadas, trajo incertidumbre, trajo preocupación, trajo crisis en sí y también una ola de despidos. Entonces, aquí sí se puso a prueba la parte de la organización en el sentido de saber qué se va a hacer estratégicamente, cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo van a lograr. Entonces, ese es el tema que se presentó. Luego tenemos cosas como la incertidumbre, que sin duda alguna sacó a relucir, esto generalmente saca a relucir no solo en las empresas, sino también en las familias y en los seres humanos, fortalezas y debilidades de las personas. Entonces, aquí en la parte de las empresas también, seguramente pudieron sacar fortalezas y debilidades. Luego también pudieron haber evidenciado verdaderas debilidades de comunicación y del trabajo en equipo, porque esto nos cogió de sorpresa a todos y a las empresas también. Entonces yo creo que fue también un laboratorio de haber experimentado muchas sensaciones, muchas decisiones fuertes de haber tomado, y entre esas también seguro evolucionó el tema de la comunicación. Luego también tenemos tenemos que mirar, cuando existe crisis en la empresa, debemos mirar cuándo es oportuno, necesario y propicio hacer la evaluación del estilo comunicativo de la empresa. Y esto es
fundamental hacerlo cuando existen peleas, cuando existe la disminución de la productividad de nuestra fuerza laboral, de los colaboradores, o también cuando la moral del equipo está decayendo. Entonces ahí sí ya es necesario evaluar el estilo comunicativo de la empresa. ¿Para qué? Para saber qué es lo que está pasando, ya para saber cómo se están llevando los procesos operacionales, para saber, para conocer qué es lo que necesitan nuestros colaboradores, qué es lo que falta, qué es lo que se puede mejorar, y todo siempre es a tiempo, todo siempre es preventivo. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este tema. Luego, cuando está el tema de tribulaciones, cuando hay bastante movimiento en las empresas, en algunos casos se tiende a comunicar lo que el colaborador nada más necesita saber, no más ni menos de eso. En cambio, otras empresas organizacionalmente que están trabajadas para comunicar y que no tienen miedo de comunicar lo que realmente está pasando, ¿sí? Esto lo ven como algo muy positivo. ¿Por qué? Porque como miramos aquí, cuando los líderes de la empresa, de la organización, están dando la cara, comunicándose de forma asertiva y empática, es cuando están afrontando lo que está pasando, están dando la cara y están afrontando con mucha responsabilidad lo que está pasando al interior de la organización. Esto a su vez suma un montón de puntos. ¿Por qué? Porque están garantizando que de parte de la empresa hacia los colaboradores se creen lazos más grandes de confiabilidad, de honestidad y de interés, porque están demostrando que los colaboradores son la parte importante de la empresa, son quienes mueven el giro de negocio, son a quienes se debe la razón del porqué, de la visión, de la misión y el porqué la empresa está presentando, está en el lugar que le corresponde a nivel de imagen, de marketing, de clientes, etcétera. Entonces, se ve reflejado cuando damos la cara, cuando estamos poniendo, como se dice, pecho a las balas, que sí, nuestra empresa nos importa, nuestros colaboradores nos importan y que la dinámica laboral también nos está importando, ¿sí? Entonces, es cuando se crean que el colaborador se sienta seguro porque se siente comunicado de lo que está pasando, ¿no? Y que se siente también de alguna manera mirado y visto por parte de las jefaturas. Entonces, y más que nada que están haciendo un trabajo en equipo para de a poco ir saliendo de aquella crisis de la mejor manera posible, mirando siempre el ganar-ganar. Es decir, que gane la empresa con todos sus colaboradores y que continúe adelante brindándoles las fuentes de trabajo seguras y confiables, como siempre se lo ha venido haciendo. Pero ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado, cuando solamente los colaboradores conocen lo que el empresario quiere que conozcan, es cuando sigue empezando la incertidumbre del qué está pasando. Y entonces ahí se genera mucha preocupación, puede generar incluso niveles altos de estrés, de que los colaboradores no se concentran para hacer bien su trabajo y de que muy probablemente pueda desencadenar en posibles accidentes de trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es bastante importante trabajar el tema organizacional con la comunicación, estableciendo canales seguros, canales estructurados, bien estructurados, y además que caminen de la mano bajo un procedimiento de comunicación del tema de cómo comunicar las crisis. Es muy importante formar un pequeño comité para que trabaje la comunicación de crisis, para que sepa qué hacer y reaccione reaccione a tiempo en la medida de lo posible con comunicados, con planes de acción oportunos, porque tomando en cuenta lo de la pandemia, esto nos cogió, creo que a todos, o al menos en la mayoría de empresas, creo que nos cogió por muy, muy de sorpresa. En primera instancia pensamos que nada más va a durar unos 15 días o un mes, porque a nivel de Ecuador, nunca se ha presentado este tipo de situaciones. Entonces es por eso que nos cogió muy de sorpresa. Yo creo que organizacionalmente hablando,
de empresas que son muy veteranas, es decir, que ya tienen varios años de funcionamiento, les cogió un poco más duro que las empresas que tienen catalogado, por decir, un procedimiento de intervención de crisis, independientemente del tipo de crisis que se presente. Pero sí, el tema es más agudo en el tema de empresas con años de estar en el mercado. Y por el mismo hecho de estar en bastantes años, siempre suelen apegarse a un tema de un círculo de confort. Entonces, siempre es como, y el tema aquí es bien paradójico, porque siempre es que como nunca ha pasado, es la primera vez que pasa, entonces siempre están esperando a que pase algo para reaccionar. Ok, bien importante este tema de trabajar en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Y para ir refrescando este tema, les voy a presentar un video muy clarito, muy corto, de lo que significa en esta parte la asertividad. Entonces, voy a compartirles el video.
Ok, ahora sí. Vamos a ir cerrando esta primera parte haciendo una retroalimentación muy corta. Bueno, pues primero el tema de ser asertivo y de ser empático, ¿ya? Entonces, siempre para ser asertivos necesariamente tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del otro y mirar cuáles siempre, pues siempre va a haber alternativas, siempre va a haber alternativas, saber escoger la mejor alternativa, como también lo mirábamos en el video, y de que muchas de las veces las decisiones que se toman, ya sea al interior de la organización, de la familia, o cuando se toman decisiones muy importantes, también traen consecuencias bastante grandes y muchas de las veces no es lo que esperamos, pero es lo que se tiene que hacer. Entonces, esa también es una de las diferencias de ser empáticos, por un lado. Por otro lado, luego vimos la parte de la crisis en la cultura organizacional en relación a la comunicación y vimos también que se genera crisis cuando hay despidos, cuando hay fusión de empresas, cuando hay tema de la pandemia y entonces ahí se crean estratégicamente hablando canales de comunicación que nos permitan saber qué es lo que pasa con mi gente ahora, bueno, que la mayoría de situaciones y de personas lo están haciendo, por ejemplo, home office. Entonces, aquí ya existe otro integrante más aquí y es el de la comunicación en tiempo de crisis a través de medios tecnológicos, ya se generó este tema de trabajar desde casa, de utilizar herramientas como el Zoom, por ejemplo, para trabajar, estudiar, reunirse, etcétera, etcétera, inclusive hasta para estar un poco más cerca de la familia, ¿no? De que si tenemos familia lejos, pues ahora los podemos tener más cerca a través de la tecnología. Y bueno, pues es siempre buscar la mejor alternativa para tomar decisiones, tal como vamos a ver más adelante y como dice el libro del alquimista de Paulo Coelho, las oportunidades siempre van a estar ahí. Es nada más un poquito abrir nuestra mente y saber siempre el para qué estoy haciendo las cosas, no el por qué, sino siempre el para qué, porque en el por qué estamos cayendo en el tema de buscar la razón por la cual sucedió tal o cual cosa y el tema de la comunicación no es buscar un culpable, sino más bien buscar alternativas de solución y está en un cómo y un para qué. Eso es Margarita. Muchas gracias, María Cristina. Vamos a dejar de compartir. Gracias. Listo, muy interesante. Terminamos hasta aquí nuestra clase. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar con nosotros. Hay una tarea también que está en la plataforma. Les invitamos a realizarla y nos vemos la siguiente clase. Gracias, María Cristina.